cómo sigue avanzando este asunto. Mientras tanto, nosotros saludamos a Javier del Valle, analista independiente. Javier, muy buenas. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Bueno, Javier, vigilando los mercados, como decimos, hoy estamos viendo una tónica positiva. Sí que es cierto que en Wall Street se han desinflado algo las alzas respecto a los primeros compases de la sesión. Tenemos de nuevo un día más los bancos sobre escena, Goldman Sachs liderando además las alzas del Dow Jones, pero antes de analizar los principales movimientos que vemos hoy en bolsa, venimos de una semana con bastantes referencias macroeconómicas. Estos próximos días se presentan algo más relajados, pero hay algunos indicadores que resulta interesante también vigilar y poner el foco, aunque no lo hagamos tan a menudo. Hoy conocíamos, de hecho, desde Wells Fargo, un indicador del sentimiento de los constructores de vivienda en Estados Unidos que nos llama especialmente la atención porque además alcanza de nuevo unos niveles mínimos que no se registraban desde principios de la pandemia. ¿Cuál es la interpretación que debemos hacer de este indicador? Bueno, interpretación, lo has descrito perfectamente, pero interpretación, si vemos un poco de qué trata el indicador, básicamente para el que no lo conozca, ya que no es un indicador muy popular, entonces lo resumo rápidamente, es un índice del mercado de la vivienda que lo elabora la National Association of Home Builders, que podríamos definir como la NAHB, y se basa en una encuesta mensual, ¿no?, de estos miembros de la asociación, y lo que hace es, el objetivo de la encuesta es que las respuestas pues den una visión sobre el pulso del mercado de la vivienda, sobre todo unifamiliar, casas unifamiliares. Entonces, la encuesta pide a los encuestados que califiquen las condiciones del mercado para diferentes puntos, para la venta de viviendas nuevas en el momento actual, para la venta en los próximos 6 meses y también para el tráfico de posibles compradores de viviendas nuevas. De hecho, aquí se puede observar, tengo aquí el gráfico, y se puede observar las diferentes encuestas y luego se hace un composite de esas encuestas y se crea el índice del NAHB, ¿no?, que es el que acabamos de tener, que, bueno, pues que como bien has dicho, cae por 10º mes consecutivo en octubre, 8 puntos este mes y hasta los 38, estamos viendo aquí es el gráfico de arriba, el que compagina todas estas 3 encuestas, y es el nivel más bajo desde mayo de 2020. Pueden fijarse que estamos en esos niveles que veíamos en la pandemia para la confianza de los constructores de viviendas. Entonces, bueno, pues el sentimiento hay que reconocer también que ha caído cada mes del año 2022. Entonces, de los 10 meses que llevamos, las 10 lecturas que llevamos los 10 últimos meses han sido cada vez a la baja. Y luego también pues destacar que si miramos la categoría únicamente, la que he dicho, si miramos las 3 categorías, pues si miramos únicamente la de ventas futuras, a 6 meses vista, pues ha caído también al nivel más bajo desde 2012. Esto básicamente ya se ha dicho muchísimo, pero es para recordar que al final todo está derivado por la subida de las tasas de interés, que obviamente pues ponen esos tipos hipotecarios mucho más altos. Ya veíamos ese 7% ya hace unos días y bueno, pues esto está haciendo que la accesibilidad a la vivienda sea cada vez más difícil, porque además ya no solo es el coste de la vivienda y de la financiación, sino también es que tienes otros costes que han aumentado por otros lados y menor poder adquisitivo a lo mejor debido a todo esto. Y también los costes de los materiales, ¿no?, y la accesibilidad a esos materiales de construcción, pues todo esto pone trabas para que poco a poco el sentimiento vaya yendo a la baja, y esto suele ser se puede utilizar como un indicador adelantado de lo que podría ser después los permisos de construcción, los inicios de construcción de nuevas viviendas, que creo que mañana tenemos el dato y podremos conocerlo. Además, hoy también hemos tenido la referencia de la producción industrial, también manufacturera de Estados Unidos. En términos mensuales hemos visto cómo la producción manufacturera ha aumentado, además más de lo esperado, no solo más respecto al dato anterior, sino más respecto a las expectativas que manejaba el mercado. Y en cuanto a la producción industrial, también hemos visto lo mismo, un avance mayor de lo esperado. ¿Cómo tenemos que vigilar también estos distintos indicadores respecto a la producción industrial y manufacturera, estos datos? Bueno, lo has dicho tú bien, ¿no? La producción industrial año a año ha salido en 5,3%, creo recordar, ahora mismo no lo tengo en pantalla, pero creo recordar que ha salido así. Y bueno, lo que tenemos que fijarnos al final es en la tendencia. Esto ocurre mucho como con las encuestas manufactureras que hay tanto regionales como la del ISM. Para mí, principalmente, la del ISM es la más importante, que es la que vigilaré de cara a manufacturera y de servicios. Pero ya los regionales lo que nos muestran, y al final es lo que se ve en todos estos datos, es que
de un mes a otro la volatilidad puede ser muy grande en el dato. Entonces puedes tener, por ejemplo, ayer veíamos la Empire State, que es la encuesta manufacturera regional de Nueva York, y veíamos que otra vez volvía a bajar 10 puntos, si no me equivoco, a niveles negativos. Mientras que el mes pasado había tenido su subida en récord, su mayor subida en récord en un mes. Entonces veníamos de un mes donde había recuperado muchísimos puntos, todavía seguía en zona de contracción, pero podía empezar a ponerse en zona de expansión, y luego al mes siguiente te vuelve a bajar otros tantos puntos. Entonces, al final, lo que ocurre es que, aunque tengamos volatilidad de un mes a otro, lo que yo me quedo es con la tendencia. Creo que lo más importante es vigilar cómo ha sido esa tendencia, y lo que está claro en estos indicadores es que tuvimos un techo en a principios de 2022, finales de 2021, en la actividad económica, y que desde entonces pues, ha ido a la baja en la mayoría de indicadores. Ahora bien, puedes tener meses en los que pues, sube, baja, pero hasta que no se vea sostenido una progresión que cambie completamente la tendencia, creo que es pronto para decir que un indicador ha mejorado de más, y esto se está viendo sobre todo también con esas, aparte del dato que hemos comentado, con esas encuestas manufactureras que mes a mes van dando una lectura diferente, pero que la tendencia se ve claramente que por ahora mantiene a la baja. Respecto a las advertencias que se siguen multiplicando respecto a una recesión en Estados Unidos el año que viene, ¿cómo ordenamos todos estos mensajes? Porque poníamos en foco las empresas, las entidades bancarias que han sido protagonistas estos últimos días al presentar resultados. Al menos dos de los consejeros delegados de dos de ellas, será el caso de Citigroup y Goldman Sachs, si no me falla la memoria, ya han indicado que la recesión en Estados Unidos ellos la prevén de cara a la segunda mitad de 2023. Bloomberg, con su encuesta a economistas, da ya una probabilidad del 100% a una recesión en Estados Unidos el año que viene, cuando en un principio se situaba en el 50%, luego vimos cómo escalaba el 65%, ahora ya la probabilidad es total. ¿De qué forma se está trasladando esto a los mercados? ¿Tienen ya los mercados asumidos ese escenario por completo para el año que viene? Hombre, asumido por completo, mira, yo sí creo que falta algo por descontar en los mercados, creo que son los ajustes en los beneficios, ¿no? Y en las empresas, más en la parte micro, no tanto en la parte macro, sino de cómo deriva toda esta subida de tipos que se han hecho por la macro, por las condiciones monetarias que se han tenido que cambiar, y esa política monetaria cómo afecta luego a las empresas, ¿no? Y entonces ya estamos viendo que sí que es verdad que esta temporada de resultados es compleja, porque también es verdad que se rebajaron los estimados justo antes. Entonces, bueno, pues parece ser que aunque las empresas estén algunas batiendo estimados, ojo, porque lo están haciendo por debajo del promedio de los últimos 10 años. Entonces, todo eso va a ir afectando a los beneficios. Y obviamente, cuando reduces los beneficios, al final la valoración no es la que tú veías. Si estabas mirando una valoración forward a 12 meses, no es la real, porque claro, tú has considerado unos beneficios estimados que al final no son esos. Entonces, ojo, cuidado cómo afecta a los beneficios todo esto de las empresas. Eso a nivel micro. Claro que puede tardar este efecto dólar alto, este efecto subidas de tipos, perdona, este efecto de la reducción del consumo, puede tardar en verse reflejado a nivel microeconómico, ¿no? Y también, sobre todo, en el consumidor, que bueno, ya se está notando en ciertas áreas, pero para que se vean en el consumidor, y luego, por última instancia, en lo que es el mercado laboral, ¿no? Que el mercado laboral, pues por ahora se mantiene sorprendentemente fuerte. También es verdad que es un indicador más rezagado y suele llegar con más demora. El otro día había un informe de Deutsche Bank que sacaba todos los ciclos de subida de tipos, y cuando el mercado laboral empieza a mostrar signos de debilidad es a partir del 12º mes o 13º. Por tanto, todavía quedarían unos cuantos meses si así se cumple esta vez. Por otro lado, lo que has dicho, muchos inversores, yo sobre todo me fijo en lo de Harnett, parece que me pagan, pero no, no es así, el manager de Bank of America, porque me gusta mucho y porque lleva todo el año acertando. Y Harnett al final ha dicho también, se vuelca en lo que has comentado, Marta, que al final también él ve recesión de cara a 2023 y ve que el suelo del mercado llegará en 2023. Ahora bien, no hay que confundir, si estamos en un mercado bajista cíclico, no hay que confundir el suelo del mercado con potenciales rebotes que puedan durar varios meses o varias semanas. El de verano, por ejemplo, duró varias semanas y fue de una magnitud bastante importante el que tuvimos los meses de verano. Entonces, un mercado bajista cíclico suele ser más tranquilo, la volatilidad media suele ser un poco más tranquila que en otros mercados bajistas, como por ejemplo vimos el del COVID, el de la pandemia, donde la volatilidad era mucho más elevada y todo caía mucho más rápido y en línea recta. Aquí, pues, todo va, sí que es verdad que hay días que da pánico porque cae muy rápido, pero todo va un poco más
tranquilo, pero la tendencia es a la baja. Entonces, eso quiere decir que puede llegar un rebote perfectamente, pero que no tiene por qué ser ese suelo de mercado, ¿no? Entonces, y esto es lo que han dicho estos managers, sobre todo en el caso de Harnett. De hecho, ¿por qué? Bueno, pues porque apuntan, los estrategas de Bank of America apuntan que la liquidez del mercado se ha deteriorado significativamente estos últimos meses. De hecho, decían que en las últimas semanas no notaban capitulación entre los managers de fondos de inversión, entre los managers de los inversores y los managers de fondos. Sin embargo, ahora sí que están viendo que los niveles, que la liquidez se está deteriorando y que también los niveles de efectivo han aumentado significativamente, ¿no? De hecho, están en el 6,3 las carteras en efectivo. Como puedes ver, ha incrementado incluso superior a las últimas semanas y es el nivel más alto desde abril de 2001. Y un 49% neto de los participantes que han respondido están infraponderados en acciones. Entonces, ahí es donde Harnett ve que puede estar habiendo una capitulación entre estos managers y eso puede forzar algún que otro rebote. Y esos rebotes pues, pueden ser duraderos también por estacionalidad o por en el momento en el que nos encontremos o si hay algunos catalizadores positivos. Ahora bien, pues como bien indicas, muchos están apuntando a que la posible recesión podría ser en 2023 y que entonces a partir de ahí es cuando potencialmente se haría suelo. Hay un vídeo que de hecho hicimos contigo en el programa, Marta, en el canal de Negocios TV, donde resumo el estudio de Goldman Sachs, de Peter Oppenheimer, que me parece uno de los estrategas más brillantes de este siglo, y ahí resumo su trabajo y básicamente las 4 variables más importantes que dijo. Y esas 4 variables se basan en la actividad económica, valoraciones atractivas, que los tipos, y no los tipos que marca la Fed, sino los tipos que marca el mercado de bonos, porque el mercado de bonos y el mercado de renta fija es más inteligente que la Reserva Federal y es la que marca las pautas. Si mañana el mercado de bonos hace subir los intereses, es lo que va a significar que los intereses son más altos. Entonces suben porque la Fed obviamente lo dice, pero si el mercado de bonos se quiere adelantar, puede ir muy por delante. Entonces, que el mercado de bonos muestre que quiere calmar los intereses del 2 años, que van básicamente con un spread de 40 puntos básicos a las tasas de la Fed, pues ese tiene que frenar antes de ponerse más positivo. También la inflación, obviamente, que encuentre un techo, que confirmemos si el CPI ha hecho techo o no, porque el subyacente todavía sigue haciendo un nuevo máximo. Y luego, por último, pues que las condiciones de la actividad, como he dicho, económica mejoren, ¿no? Pues esos índices manufactureros que hemos comentado antes, que no solo muestren un mes de rebote, sino que, oye, que se vea que la tendencia ha cambiado por completo. Pero dentro de ese mercado, pues te puedes topar pues perfectamente con semanas, con meses de rebotes. Tienes hasta que duran de media hasta 40 sesiones, ¿no? 40 días. Pues nosotros nos quedamos con esas claves y, por cierto, Javier, que decías que ya habíamos analizado en detalle ese informe que mencionas de Goldman Sachs. Yo, solo por si acaso, les recuerdo a nuestros telespectadores, por si estuvieran interesados, es un vídeo que está subido a nuestro canal de YouTube, a Negocios TV, y si lo buscan por Javier del Valle, el suelo del mercado, seguramente ya les sales, Javier del Valle, el suelo del mercado todavía no ha llegado, te explicamos por qué, y ahí analizábamos en concreto este último informe de Goldman Sachs, donde además también se explicaba esa estrategia mundial del banco. Así que, Javier del Valle, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, Marta, un saludo.